Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mata, integrante del equipo número 2, y hoy junto con el resto de mis compañeros les hablaremos acerca del derecho a la preferencia, antigüedad y ascenso. Por mi parte, solamente más adelante hablaré acerca del derecho a la preferencia, pero es importante comentarles que el objetivo principal de esta clase es que definamos muy a fondo estos tres conceptos, ya que se relacionan entre sí y estos se encuentran dentro de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en los artículos 154 y 162 de esta misma. Como ya les comentaba, por mi parte vamos a ver lo que es el derecho a la preferencia y vamos a estar viendo que tenemos que identificar qué trabajador en qué situación se debe de encontrar o en qué posición debe de estar este mismo para poder gozar de este derecho. Hay ciertos puntos, los cuales los vamos a ver más adelante, los cuales debemos de seguir y cumplir para poder decidir qué trabajador es el que va a gozar de este mismo. Eh, También es necesario mencionar que, bueno, como ya hemos estado trabajando desde el inicio del semestre con la Ley Federal del Trabajo, es importante que aprendamos a trabajar de la mano con esta misma para que en un futuro, cuando ejercemos nuestra carrera de ingeniero industrial administrador, pues nosotros vamos a tener mucho contacto con los trabajadores, por lo cual si queremos gozar de un ambiente agradable para que estos trabajadores cumplan con sus actividades en la jornada laboral y las ejerzan de una manera positiva, tanto para beneficio como de la empresa como de ellos mismos, pues es necesario que conozcamos estos derechos para que los respetemos y de esta manera los trabajadores pues se sientan a gusto y puedan cumplir de una mejor manera sus actividades. Ahora bien, ya adentrándonos en el tema, lo cual es el derecho a la preferencia, se nos hace mención que un trabajador, por el simple hecho de pertenecer a la empresa, pues va generando una cierta antigüedad. Pero dentro del artículo 154 se nos mencionan 7 puntos específicos, los cuales vamos a ir viendo para considerar qué trabajador es el que debe de gozar de esta preferencia. El primero de estos puntos nos hace mención de que deben ser mexicanos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un patrón está obligado a preferir a sus trabajadores mexicanos sobre los que no lo sean. Es decir, si dentro de la empresa se encuentran elaborando trabajadores tanto mexicanos como de otra alguna nacionalidad, bueno, en el momento que el patrón debe decidir quién va a gozar de los derechos de preferencia, en primera posición van a estar pues los trabajadores mexicanos. Como segundo punto, se nos hace mención de la antigüedad. Primero hay que definir qué es la antigüedad. Bueno, la antigüedad es el tiempo que transcurre desde que una cosa comenzó a existir. Para usos prácticos, nosotros la antigüedad la conocemos como el tiempo que ha transcurrido desde que un trabajador comenzó a laborar en la empresa o desde que su contrato pues se dio. Entonces, en este punto de la antigüedad se nos hace mención que los trabajadores que tengan más tiempo ejerciendo su trabajo de manera satisfactoria tienen mayor derecho de preferencia sobre aquellos que pues no lo tengan. Es decir, que aquel trabajador que tenga pues 10 años de antigüedad, por así decirlo, sobre aquel trabajador que quizá va ingresando a la empresa, bueno, el trabajador de 10 años de antigüedad tiene más derecho a la preferencia que aquel que va ingresando. Como tercer punto, se nos menciona que tengan familia. Esto quiere decir que aquel trabajador que tenga a su cargo una familia, es decir, que sea el soporte económico de esta misma y que nadie más lo sea dentro de esta familia, bueno, él tiene más derecho a la preferencia sobre cualquier otro trabajador que quizá pues sea soltero y no tenga ningún tipo de familiar a su cargo. Por cuarto punto nos hace mención de la educación básica. En este punto nos dice que aquel trabajador que haya culminado sus estudios de educación básica, que estos van la primaria y secundaria, ya sea la secundaria pues normal como la conocemos o algún tipo de técnica, bueno, si haya culminado esta educación básica, tiene mayor derecho de preferencia sobre aquellos trabajadores que quizá a lo mejor solamente llegaron hasta primaria y pues a lo mejor no la terminaron o sí. Después nos habla de la capacitación. Es muy fácil de entender este punto. Nos menciona que aquellos trabajadores que recibieron algún tipo de capacitación, ya sea cuando ingresaron a la empresa o cuando ya se encontraban laborando en esta misma, recibieron algún tipo de capacitación por parte de la misma, tienen más derecho de preferencia sobre aquellos que pues no hayan recibido ningún tipo de capacitación.
Después nos habla de la aptitud y conocimientos. Bueno, en este punto nos dice que aquel trabajador que tenga mayor aptitud y conocimientos para realizar sus actividades en su trabajo tiene mayor derecho de preferencia sobre aquel que pues no tanto. Es decir, pongamos por ejemplo que tenemos dentro de la empresa un trabajador que pues tiene mayor experiencia porque esta la ha generado con el paso de los años, quizás no estudió alguna carrera, a lo mejor no terminó la educación básica, pero tiene más aptitud y conocimientos por lo que se le han generado con el paso del tiempo. Bueno, él tiene más derecho de preferencia sobre aquel que pues quizá no tenga tantos conocimientos sobre las actividades que está realizando en su trabajo. Y por último, nos menciona el punto de sindicalizados. En este punto, bueno, hay que entender que sindicalizado es aquel trabajador que se encuentra agremiado a alguna organización sindical, la cual haya sido pues constituida legalmente. Y bueno, un sindicato pues es aquella institución en la que se vela o se trata de defender los intereses del trabajador, tanto profesionales, económicos y los laborales. Entonces, todo aquel trabajador que se encuentre sindicalizado, es decir, que pertenezca a un sindicato, pues tiene mayor derecho a la preferencia sobre aquel otro trabajador que quizá no pertenezca a ningún tipo de sindicato. Entonces, concluyendo, el artículo 154 nos menciona estos 7 puntos para la jerarquización, para saber qué trabajador, más bien dicho, en qué posición se debe encontrar el trabajador para saber si tiene derecho a la preferencia. Concluyendo, creo que es muy importante entender este artículo, ya que quizás a la hora de estar elaborando se puedan presentar algunas disyuntivas o conflictos entre los trabajadores, porque pues va a haber momentos en los que algunos de ellos van a gozar de ciertas preferencias y pues para evitar o solucionar los conflictos de por qué él sí la recibe y yo no, bueno, es necesario comprender y tener siempre presente este artículo para poder resolver este tipo de conflictos y que pues como ya lo mencioné desde un principio podamos estar generando un ambiente más ameno para que nuestros trabajadores puedan trabajar de una manera óptima y se cumplan en las actividades que tienen como trabajo y pues sea beneficioso tanto para la empresa como para ellos mismos.